Bueno, Vicky, de nuevo quiero agradecerte de vuelta por tu tiempo, tu atención y por compartirte. En este video el propósito es hacer lo mismo, que te puedas compartir a las personas que puedan estar interesadas en profundizar en alguno de los aspectos en los que tú puedas acompañar, en los que tienes experiencia. Tú hace años que estás profundizando, compartiendo de astrología, de tarot, pero quisiera que tú lo cuentes con tus propias palabras. Bien, bueno, hola a todos, gracias por la invitación. Gracias. Para mí un placer estar acá y compartirles a todos ustedes un poco de mi recorrido y mi camino en este proceso de autoconocimiento que es un camino de ida. Hace ya más de 6 años que estoy compartiendo sesiones terapéuticas. Mis inicios fueron formalmente con registros akáshicos, empecé a hacer lecturas en el 2019. Pero previo a eso, en mi época más de juventud y adolescencia, en mi época universitaria, digamos, me empecé a dedicar a tirar el tarot. Y lo hacía de forma muy lúdica y como un juego, básicamente. Bien. Tenía mucha facilidad para conectarme con el simbolismo y no era tan consciente de mis potenciales porque me lo tomaba muy a juego. Empecé a hacer prácticas de tarot con mis amigos en previas antes de los boliches. Y lo que me empezaba a pasar era que después las personas venían y me decían, che, me pasó lo que me dijiste. Y yo como, ah, mira. Y ahí como que se me empezó a despertar, che, ¿cómo puede ser de que yo, que no tengo tanto conocimiento, porque en ese momento no tenía conocimiento de tarot, más de lo que había encontrado en internet, que era muy poco, le estoy pegando a las cosas que le digo a la gente? Y ahí empezó como mi curiosidad de todo este lenguaje más simbólico, más terapéutico. Ahí empecé a reconocer de que tenía un poder para canalizar información y eso me llevó años después a iniciarme en la formación de registros akáshicos, digamos. O sea, lo que hizo la formación de registros akáshicos es ayudarme a que yo canalizara información lo más fiel y clara posible y me ayudó a limpiar mucho mi canal a nivel energético para poder hacer lecturas de forma más consciente a la gente que iba atendiendo en consulta, ¿no? Y después de haberme iniciado en registro, en 2020 empecé a estudiar coaching y ahí apareció la astrología sin siquiera buscarla, porque apareció de repente. Ya hacía bastante tiempo que me llamaba la curiosidad, pero nunca había sentido como el llamado visceral de meterme a estudiarla y en 2020 sí. O sea, y ahí, o sea, conozco muchas cosas, estudié un montón de técnicas, de herramientas, pero la astrología siento que es mi fuerte más, mi gran fuerte, digamos, porque tengo una conexión muy, muy potente con la herramienta. Y a mí conocer mi carta, conocer sobre la astrología me cambió la vida por completo. Fue un antes y un después. 2020 para mí fue un año re bisagra. Y ahí después de haberme iniciado, que estuve todo un año completo estudiando y demás, analizando cartas de todas las personas con las cuales me cruzaba, le decía, a ver tu carta, y empecé así a, digamos, a aprender la herramienta. A fines de 2020 empecé a leer oficialmente cartas. Y bueno, hasta el día de hoy lo sigo haciendo, digamos. Y en 2021 me llegó Diseño Humano, que es otra herramienta con la cual trabajo, muy complementaria a la astrología porque también se nutre de la astrología. Y cuando me llegó empecé a darme cuenta que toda esa info me resonaba por sucesos que yo había vivido en mi vida años anteriores, y eso me llevó a estudiarla y después a empezar a compartirla y a complementarla con las sesiones de astrología, digamos. Lo que hacen estas herramientas, tanto registros akáshicos como astrología, como diseño humano y hasta el tarot mismo, es acompañarnos a descubrir nuestros potenciales, nuestros dones, a también ser consciente de cuáles son los aprendizajes que nuestro ser viene a experimentar, para a partir de esa conciencia saber qué herramientas nos van a acompañar a navegarlos de la mejor forma posible para que no sean un bloqueo o un impedimento que no nos permita vivir
todo el potencial que tenemos para desplegar. Y bueno, ese sería como el resumen, ¿no? Sí comparto estas herramientas para que más seres logren encarnar su esencia, logren vivir una vida en mayor bienestar, porque el bienestar nace cuando uno es fiel a quien es, ¿no? Y eso está plasmado tanto en la carta natal como en el diseño humano, que son un mapa para decir, che, funcionás de esta forma, venís a encarnar con este traje, habitalo, no le tengas miedo. Y cuando uno empieza a ser fiel a esos personajes que venimos a encarnar, bueno, ahí nace la plenitud, la autenticidad, la libertad, todo, ¿no? Y el camino se empieza a volver cada vez más fluido, no tan forzado. Lo que pasa es que también para lograr ese estado, primero también necesito sacarme todas las capas de condicionamiento que no me permiten habitar la vida de esa forma. Y bueno, estas herramientas son las que nos posibilitan entender qué es lo que tengo condicionado para ir sacándolo, ¿no? Y vivir la vida desde quien soy realmente. Me encanta porque lo que estoy entendiendo ahora, que lo puedo interpretar ahora diferente, cada vez que me llega información de astrología que sigue siendo un tema nuevo para mí, como que le termino dando otra escultura, por así decirlo. Lo voy entendiendo un poco más. Me imagino que a mucha gente que tampoco esté familiarizada también lo vuelve a escuchar y como que le queda un poquito más claro. Ahora con lo que me contás, siento que te ayuda obviamente a sentirte más pleno, porque la mayoría de las personas está buscando constantemente, consciente o inconscientemente, encontrar un propósito en su vida, saber para qué está acá. Son preguntas que quizás no se las haga constantemente, pero la respuesta les daría ese nivel adicional de calma y paz, me imagino. Total. Y con una lectura de carta natal, reconociendo su diseño humano y escuchando la interpretación de alguien con la experiencia que tienes tú, puede ayudarlos a ellos a resonar adentro de ellos el sentido que pueda tener esa explicación de su alma, el propósito con el que vino, y de repente incluso más allá, llevar a tener claridad no solamente a qué vino, sino cómo puede lograrlo y qué herramientas tiene o qué energías tiene para lograrlo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí ya es muy valiosa la información que puedes compartir sobre uno mismo. Y luego uno, a través de esa perspectiva, esa nueva idea, ese nuevo conocimiento, estar más atento a su experiencia en la vida, todo lo que le ocurre, todo lo que se le nace hacer o sentir o pensar, con una coherencia un poco más alta, me imagino, ¿no? Porque antes básicamente uno estaba adivinando, por ahí tenía pistas de lo que le sale bien, lo que le gusta o lo que no, pero sabiendo cuáles son tus energías, tus potenciales, como decís, es mucho más coherente y mucho más claro y uno puede vivir con mayor armonía. ¿Cuáles son, en tus palabras, los principales cambios que notas en las personas a lo largo de su vida? De repente has seguido la trayectoria o le has hecho seguimiento a las personas desde que pasan de no saber qué energías traen hasta después de haber visto qué energías tienen. Bien, me encantó todo lo que trajiste porque, bueno, primero me voy a poner también como ejemplo a mí experimentando con astrología, después voy a llevar a lo que se despierta en sesiones. Pero a mí la astrología me cambió la vida porque yo durante mucho tiempo negué mi parte sensible o esta parte más canalizadora, porque no podía explicar lo que yo percibía, digamos, o sea, no podía explicar desde la lógica, sino que lo percibía y que terminaba siendo real, porque después la gente venía y me lo confirmaba. Y cuando yo me metí a estudiar astrología, cuando empiezo a ver cuáles eran mis potenciales y demás, lo primero que dije, no estoy loca. O sea, esto es real, porque está plasmado acá. ¿No? O sea, fue como, sí, es por acá. Fue una confirmación de, che, estás en el camino correcto, no te estás confundiendo. O sea, lo que vos percibías y el camino que estás empezando a trazar es por acá. Porque yo había estudiado otra cosa nada que ver
que, bueno, en 2019 hice el corte para empezar a dedicarme a todo lo que hago ahora. Y fue como, che, ¿estaré haciendo bien las cosas en ese momento? Mucha duda, pero aún así me animé porque lo sentía adentro. Y la astrología cuando apareció fue como una confirmación de, sí, es por acá, ¿no? Y me ayudó a ganar confianza y a decir, che, esto es lo que venía a desplegar, confía en lo que estás sintiendo. Y lo que yo veo en las sesiones y el acompañamiento con gente es que lo que hace la herramienta es que ganen claridad y seguridad en eso que están sintiendo y percibiendo, que quieren hacer o que son o que les gusta, digamos. Muchas personas dicen, ay, sí, tengo ganas de emprender, pero no sé. Y yo en las sesiones le empiezo a decir, sí, en este momento tenés energía disponible para esto, dale. O sea, y lo que percibo mucho es la seguridad y la calma, ¿no? La calma para atravesar los procesos que están viviendo, de que los tienen que transitar, porque es lo que ahora su ser quiere experimentar eso, y la seguridad en los potenciales que tiene, y a veces el decir, che, hasta que vos no me habías hecho consciente que yo tenía esto, no me estaba dando cuenta que lo tenía, pero ahora sí lo puedo ver. Sí. O sea, ahora sí lo puedo ver en mi vida cotidiana de que sí, tengo este potencial, ¿no? Justo ayer estaba revisando algo sobre la forma en la que piensa el humano, el cerebro funciona filtrando la información que uno percibe, pero hasta que uno no le presta atención a nuevas informaciones, es como que pasan por alto. Entonces muchas veces nos sirve otra perspectiva para cambiar nuestra narrativa y darnos cuenta de cosas que siempre estuvieron ahí, pero simplemente se nos pasaban por alto porque teníamos el enfoque en otros lados. Y para volver un poco en lo que comentaste antes, me encanta esto que hablas de un proceso de autodescubrimiento que primero para llegar a ser más fiel a quién eres, a las energías que traes, muchas veces tenemos que sacarnos lo que creemos que somos, ¿no? Que muchas veces pudieron haber sido impuestas por nuestra familia, con etiquetas, que eres hijo, que luego la gente se confunde y se identifica con su profesión, que yo soy contador, que soy abogado, médico, arquitecto, pero no es realmente ese título. Y antes de llegar a profundizar qué energías trae o quién es en esencia, uno tiene que desprenderse de esas etiquetas primero, ¿no? Y por eso quería llegar al cambio que tú ves en las personas cuando empiezan a conectarse con estas esencias. Y ese es el valor para mí que tiene el autoconocimiento, ¿no? Que uno empieza a realmente habitar el silencio para encontrarse, porque más allá de lo que nos diga nuestra familia, la cultura en la que vivimos, muchas veces somos algo que no se puede definir con ninguna etiqueta y que incluso si se llegara en algún momento a definir, cambia, como tú dices, o sea, cambia incluso con las energías que están dispuestas, luego se habitan otros aspectos y por eso esta información no es algo para mí que requiera una sola sesión, por así decirlo, o una sola charla, sino que continuamente tu persona va cambiando. Entonces, estar cerca a esa información de que si estamos en octubre o la luna en Géminis, que cómo te pueda tocar en la casa 12, en qué planeta, te va dando mayor claridad y en mi propia experiencia he visto mucha sintonía sobre lo que está dispuesto y cómo yo me desempeño en mi realidad, en mi momento. Entonces quiero mencionar esto con claridad porque alguien que no conozca astrología, de diseño humano, de este potencial de conocerse a sí mismo, quiero que les quede muy en claro el cambio que produce esto. La verdad que te permite a ti básicamente ser más genuino, ser tú mismo a un nivel más consciente. Y yo siento en mi experiencia que pasé un poco de estar improvisando en la vida viendo qué sale, a estar más atento a lo que realmente puedo aportar y en darle un entendimiento mayor al por qué yo me siento de una forma particular en cada uno de los aspectos, que son un montón. O sea, pero ¿cuáles dirías que son para ti las principales ventajas de este conocimiento personal?
Las principales ventajas es la liviandad con la que se empieza a caminar la vida. O sea, eh, Sí. creo que, nada, ser fiel a uno mismo también te trae mucho más oxígeno, vitalidad, hasta en el cuerpo físico. O sea, eh, es importante decirle a la gente que esto también es como un proceso, ¿no? No es que de la noche a la mañana porque me hicieron una lectura de carta o conozco mi diseño humano ya está, sino que es Claro. una experimentación y una bajada en el día a día de toda esa información y es muy importante hacer el proceso posterior a eso para ver realmente cambios tangibles, ¿no? Eh, para mí, y lo que veo también en las sesiones, es como hay gente que ha venido que, nada, le pongo como en contexto de su energía, sus potenciales, sus dones, sus aprendizajes. Y al principio hay cosas que dicen sí, puede que sí, pero todavía no les resuenan. Y después al tiempo empiezan a caer en cuenta de, ahora me estoy dando cuenta de eso que me dijiste, eso que habíamos visto. Ahora lo estoy empezando a encarnar porque hice ciertos movimientos. Me empecé a dar cuenta de que me estaba condicionando esto y que no estaba, y que ese condicionamiento no me estaba permitiendo habitar esta forma. Pero todo eso es un proceso, ¿no? Mm. Y lo que veo después de esos procesos es gente mucho más conectada con lo que realmente quiere. O sea, para eso están estas herramientas, para ayudarnos a descubrir nuestros potenciales y ayudarnos a volver a conectar con eso que queremos y que deseamos, que sí, como vos trajiste, está en constante movimiento, ¿sí? Pero la astrología, bueno, el diseño humano es una guía también perfecta para acompañarnos a sintonizarnos con los ritmos del universo, de la vida y de los procesos que estamos transitando momento a momento para aprovechar esa energía a nuestro favor, ¿no? Y que nos conecte cada vez más con la plenitud y el bienestar. Sí, me encanta porque ya sea que seas una persona muy mental, que te encante racionalizar o encontrarle sentido a todo, te va a encantar porque vas a encontrar muchas conexiones de, ahora entiendo por qué pasa esto o me siento así. E incluso las personas sensibles van a poder también entender y básicamente pasar de la ignorancia, por así decirlo, de no saber por qué uno siente lo que siente, nos suele pasar, y luego entender, es porque la luna o alguna cuestión que te permita entender por qué te sientes de una forma particular, ¿no? A nivel puede ser colectivo o puede ser porque a ti te tocó en alguna casa en particular, Ujú. ¿no? Entonces, quería también hablarle a las personas que sean nuevas en este mundo de astrología, de tarot, de diseño humano, que de repente esto les suena muy abstracto, porque al menos yo también, pasando de mi propia experiencia, estos eran términos que yo ligaba muchísimo a la última página de la revista, del periódico, que te Mm. decía tu, no sé, tu energía astrológica, pero tenía otro nombre igual. Los Los horóscopos. horóscopos, claro. Y para mí era casi magia en ese entonces cuando no tenía sentido desde ese desconocimiento. Pero con tus palabras, por favor, eh, ¿qué es el tarot como herramienta? ¿Qué es el diseño humano? ¿Y qué sería la astrología? Muy simple, como si se lo estuvieras explicando a un niño. Bien, bueno, el tarot es una forma de conectar con lo que está pasando a nivel interno también. Eh, yo no me dedico a hacer un tarot predictivo, sino más bien ver tu momento presente y cómo está la energía disponible en este momento ante determinadas situaciones o temas que te están pasando. Se puede ver de dónde vienen ciertos bloqueos y también qué tendríamos que hacer para ir desbloqueando esas trabas que no nos están permitiendo avanzar en determinada área de nuestra vida, digamos. Es una herramienta que nos ayuda a poner un poco de claridad sobre esas cosas que uno no ve, o sea, nos cuesta ver, digamos, que están más ligadas al plano del inconsciente, digamos, un lenguaje simbólico pero sumamente poderoso que nos habilitan esto, ¿no? A ver la raíz conflictiva que puede estar generando trabas, bloqueos o también
nos posibilita ver la energía disponible que hay ante determinado tema para aprovecharla a nuestro favor, ¿no? Desde ese lado, ¿tendría algo que ver con una lectura de registros Sí, son akáshicos? complementarias porque los registros también nos ayudan a ver lo que está operando a nivel inconsciente, digamos. Por ahí el registro también lo que hace es conectarte con mucha más información, digamos, porque ahí aparecen visiones, imágenes, dependiendo de quién canaliza, van apareciendo ciertos símbolos o ciertas palabras que acompañan a que el consultante se empiece a dar cuenta de dónde está el origen o el conflicto de ese síntoma, bloqueo. Y también lo que tienen los registros es que a veces nos conectamos con líneas atemporales. No sé, no todo el mundo cree en vidas pasadas, pero los registros lo que hacen también es conectarte con aquellas partes a lo mejor de vidas pasadas que pueden estar bloqueando esta experiencia por temas que no pudiste resolver en otras encarnaciones, digamos, que se vuelven a presentar en esta para que los liberes, digamos. Genial. Y lo que tienen los registros, por lo menos mi forma de trabajar con los registros, es que ahí hacemos también visualizaciones para destrabar ciertas cosas que están bloqueadas a nivel energético, a nivel somático, o sea, no únicamente nos quedamos a veces con la info, sino que vamos un poco más profundo, que en el tarot no sucede eso. Okay. Es más con la info. El registro también se mueven cosas a nivel energético y somático. Okay. Y el diseño humano, bien masticadito para alguien que nunca escuchó qué es esto del diseño humano. El diseño humano nos permite, el diseño humano se nutre de varias herramientas, entre ellas está la astrología, el I Ching, la cabala, la física cuántica, la genética, el sistema de chakras hindú, y todas esas herramientas se fusionan y conforman lo que es el gráfico que vemos de diseño humano, que se saca igual que la carta natal, con fecha, hora y ciudad de nacimiento. Y en ese gráfico queda plasmado cómo funciona nuestra energía, qué es lo que venimos a experimentar, cuál es la forma adecuada que tenemos de movernos por el mundo y de accionar, cómo nos llegan las oportunidades y de qué manera accedemos a nuestra intuición, es decir, a nuestra sabiduría interna para tomar decisiones en alineación con nuestro ser y nuestra esencia. Digamos, a grandes rasgos el diseño humano nos posibilita entender cómo funciona nuestra energía y nuestra mecánica energética para movernos desde esa autenticidad y no forzar ser algo que no somos o funcionar de una forma para la que no estamos diseñados, digamos. Me encanta. Quizás alguien la pueda interpretar como, mira, si vienes, por ejemplo, con Vicky y te hace sería una lectura de diseño humano, como Claro, sí. te dice básicamente cuál es la energía que tienes para que te conozcas más. Y eso te va a ayudar a desempeñarte mejor, con mayor calma, alejarte de las etiquetas del deber ser de un personaje que te armaste, que muchas veces es el ego, que se arma con corazas de miedo porque quiere pertenecer, quiere ser aceptado. Y esto también lo hablo desde mi propia experiencia. Yo desde que comencé a profundizar en el conocimiento personal me di cuenta que yo no estaba siendo totalmente genuino porque actuaba desde el rol de un personaje que estratégicamente me sirvió para encajar, para ser aceptado y sentirme parte de. Y luego poco a poco me di cuenta de dónde venía ese comportamiento, muchas veces de heridas, de dolor, de enojos. Y cuando fui soltando esto gracias al conocerme mejor, y esta es la gran ventaja que tiene esta información, te libera de todas estas ataduras, estos personajes, el ego, y te permites vivir más ligero. Aceptando también que quizás hay muchas personas y entornos que van a quererte o van a querer esa persona que fuiste, porque lógicamente era un personaje agradable que se habitó justamente para muchas veces complacer a los demás, y va a haber algún tipo de energía de resistencia a esta transformación a tu yo más genuino, por así decirlo. Pero es necesario trascenderlo y está todo bien, porque ahí es cuando terminas un capítulo y empiezas otro en tu vida. Y empiezas a ser más genuino, más tú mismo, tú misma. Y luego, todo esto que se va también da espacio a lo nuevo y empiezas a rodearte de personas que resuenan más con tu esencia original, con la energía que siempre fuiste.
Y esto no puede llegar si es que no dejas ir todo eso que sostienes desde el miedo o el enojo. Así que para mí ese es el poder más valioso de transformación que tiene todo este conocimiento. Y por eso honestamente a mí me emociona y me encanta conocer personas como vos, Vicky, porque en cada conversación es como tienes la oportunidad de aprender de ti mismo. Yo de vez en cuando, siempre cuando nos juntamos, hablamos de, bueno, ahora la luna llena, porque cambia cada 28 días, que cómo nos afecta. Y es como un tema que realmente nos interesa en el grupo en el que convivimos, porque ya deja de ser una noticia de lo que está pasando a otro lado del mundo, que incluso quizás también te afecte, pero esto es más directo y, y es más divertido. Y también, como decías, tu historia personal con este mundo comenzó desde el disfrute, que se juntaban antes de las salidas a tirarse las cartas y luego empezó a tener sentido en tu vida. Me encanta esto porque quisiera ahora cerrar un poquito la entrevista desde cuáles serían los primeros pasos que alguien podría dar para entrar en este mundo interior de conocimiento personal. Yo sé que hablaste del tarot como algo más temporal, más en este momento, que es lo que se necesita, y quizás mucho más adelante está algo mucho más profundo que sería el diseño humano, que ya incluye diferentes herramientas, que quizás no sea el mejor primer paso. ¿Cómo le recomendarías a alguien comenzar? Total. Para mí la base, y esto me lo han preguntado muchas veces gente que viene a consulta, ¿qué me recomendás hacer primero y demás? Para mí la base para arrancar en el autoconocimiento es empezar por astrología y diseño humano. Ok. Son la base. Porque a partir de ahí es que vamos a darnos cuenta dónde están los bloqueos y a dónde tenemos que ir profundizando. Después de la lectura de diseño humano y astrología, seguiría por registros akáshicos, que va un poco más profundo, digamos, porque va liberando y desbloqueando ciertas cosas inconscientes que pueden haber saltado en la lectura de la carta, digamos. Y después lo del tarot, que es algo como más temporal, ¿no? Como vos dijiste, algo del momento y demás, ¿sí? Y obviamente cada año, una de las sesiones que yo comparto es de tránsitos y revolución solar, que mucha gente que ha hecho procesos conmigo después cada año vuelve a ver cómo está la energía del cielo disponible y cuáles son los aprendizajes o potenciales que tiene este año en particular para sintonizarse con esa energía y aprovecharla a su favor, digamos. Ese sería el recorrido que yo recomiendo hacer, digamos. Pero bueno, después cada uno Wow, como lo va sintiendo. Puede profundizar un montón. Sí. Ahora, estas personas que sí quieran estar dando el primer paso y luego quizás profundizar, porque esto les va a causar muchísima curiosidad, es como estudiarse a sí mismos. ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo? ¿Qué medios usas para esto? Bueno, yo tengo una red social que es Instagram, que ahí figuro como enlazadora.de.mundos. Ahí comparto todo el contenido de astrología, diseño humano, hago reels contando un poco sobre la energía disponible en el momento. Y ahora justamente estoy creando un grupo de WhatsApp que van a encontrar el link en mi perfil del Instagram para unirse, porque ahí voy a compartir más info, pero más en profundidad, porque en Instagram por ahí es muy superficial y tengo ganas de empezar a profundizar un poco más para acompañar a la gente a ganar un poco más de conciencia, para acompañar a la gente a entender un poco más sus procesos mes a mes, ¿no? A través de la astrología. Y ahí también voy a compartir reflexiones, tips y todo lo que vaya sintiendo que es de aporte para que la sociedad viva en mayor bienestar su vida, digamos, y más sintonizada con su esencia. Y esas son las redes que más utilizo. También tengo un canal de YouTube, pero en este momento no estoy subiendo tanto contenido, así que veremos si en un futuro se abre, pero esas son como las redes más fuertes. Genial, perfecto. Entonces, si algo les quedó pendiente, tienen alguna duda, no se preocupen, ya saben cómo contactarla directamente, hacerle las consultas directamente a Vicky. Y si quisieran dejar algo de información, algún tipo de agradecimiento, algo de data que les haya servido, que estén felices de haber escuchado,
estaría buenísimo leerlos en los comentarios. Pueden dejar acá abajo cualquier información de valor que les haya servido aquí, ¿no? Por ejemplo, mi parte favorita fue esta. Y nada, les agradezco principalmente a vos, Vicky, por el tiempo y la energía que le dedicaste Gracias a a vos esto también. y ponerte a disposición de la gente también. Un placer. Y a ustedes les agradezco también por estar aquí, porque ya están dando pasos en dirección a su bienestar. Y como vieron, la astrología, el diseño humano, el conocimiento personal es el bienestar, porque tú no puedes cuidar a lo que no conoces, no sabes lo que necesitas, no sabes qué te hace bien puntualmente, en qué momento, o tantas cosas que uno puede ir aprendiendo cuando se conoce. Así que muchísimas gracias y nos Un vemos en la placer. próxima. Gracias.